Buenas noches. Se sabe que hoy en día se celebra el Día del Trabajador. La persona que labora en una empresa o de repente independientemente, pero la persona que trabaja diario. Y el Día del Trabajador en sí debería ser todos los días, porque es todos los días que el trabajador se esfuerza para sustentar sus necesidades. Pero la Biblia también nos habla cosas muy maravillosas sobre el día del trabajo. Y eso viene desde el Edén, cuando Dios le dice a Adán, trabajarás con el sudor de tu frente. Le dice ahí, ¿no? Te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. Entonces el trabajo, específicamente en la palabra de Dios, lo habla y lo manifiesta. Y hay otra parte que es bien dura, dice, ¿no? Todo aquel que no trabaja, que no coma. Ese es bien duro, la palabra de Dios es así. Hay partes que son bien duras y bien drásticas, las palabras del Señor. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con una oración para luego detallar lo que nos va a hablar el texto de hoy en día. Vamos a orar. Padre Dios bendito que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias por ser nuestro Señor, por ser la persona más importante para nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios, por habernos dejado tu revelación en tu santísima palabra, Dios, para poder nosotros saber cuáles son tu mandamiento, tu personalidad, tus atributos, tu poder, tu sabiduría, tu área, Dios, que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor. Gracias, Dios Padre bendito, por todo lo que tú tienes para enseñarnos en tu santísima palabra, Dios. Enséñanos a poder entender y comprender tus metas y tus propósitos que tú tienes para el ser humano, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto. Hoy vamos a ir de frente a la reflexión. Dice el texto, en esta oportunidad voy a leer Colosenses, capítulo 3, versículo, desde el 22 vamos a leer, dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Muy bien. Muy interesante entonces. La Biblia enseña que el trabajo es una bendición y un propósito divino dado desde la creación, instando a los trabajadores a realizar sus tareas con excelencia, también con honestidad y como si las hiciera para Dios, no solo para los hombres. Eso debe ser el verdadero servir en un trabajo. Todo lo que nosotros hagamos en nuestras áreas laborales sea como para el Señor. Podamos estar haciéndole un servicio, estar trabajando para un empleador, pero todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y tengamos presente que todo trabajo no es una maldición, sino una actividad establecida por Dios antes de la caída. Dios mismo trabajó al crear el universo, el mundo, la tierra, al ser humano, trabajó Dios.
Es eso, ¿no? Y todo trabajo también debe ser con un verdadero testimonio y gloria. Se anima a los creyentes a trabajar para la gloria de Dios. En todo lo que hagan. En todo lo que hagan. ¿Ya? Por eso habemos leído el versículo que dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Eso está en el versículo 23 que leímos. ¿Ya? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Esa es la gran importancia del trabajador. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que manifiesta el Señor. Y en sí este pasaje nos va a mostrar el trabajo diario. En los días de Pablo, porque acá hemos leído, ¿no? Siervos, dice, siervos, obedeced a todo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. En los días de Pablo, los esclavos eran parte de la familia. Pero podemos aplicar la misma verdad a los creyentes de hoy, sean empleados o patrones. Pablo recuerda a los siervos que tienen tantos amos según la carne, como un amo celestial. Cristo, amo celestial, es Cristo. Cristo es el amo absoluto de todo creyente. El empleado cristiano debe trabajar para honrar y agradar a Cristo. Toda labor que tú hagas debe ser para honrar y agradar a Cristo. Por eso el versículo 22, cuando hemos leído, dice, sirviendo al ojo. Significa trabajar cuando el patrón está observando. Y muchas veces se hace eso en los centros laborales. Cuando está el patrón, todos están trabajando, esforzoso, poniendo todo. Pero cuando el patrón no está, se relajan. Y eso no agrada a Dios. Así no esté el patrón, también debe seguir haciendo su trabajo. Debe seguir haciendo su trabajo, ¿no? Entonces significa cuando el patrón está observando, cuando dice sirviendo al ojo. Así no debe ser entonces. Eso es lo que nos manifiesta la palabra de Dios, que solamente cumplimos el trabajo cuando está el patrón, y cuando no está el patrón nos relajamos, nos abandonamos. Y eso no es lo que le agrada al Señor. Pero el amo celestial nos está observando, está vigilando. Por eso no debemos ser complacedores de hombres, sino complacedores de Cristo. Y al último vamos a hablar sobre las injusticias, porque el versículo 25 nos habla sobre la injusticia. Por eso, con un corazón sincero, dice el versículo 22 cuando hemos leído, dice, no sirviendo al ojo, sino como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, con un corazón transparente, con un corazón que nada oculta. Eso debe ser el mejor servicio de un trabajador. Y esto es hablando de las labores cotidianas de la vida que nosotros tenemos, donde recibimos una remuneración. Pero no solamente esto está enfocando eso, también está enfocando en los trabajos que nosotros realizamos en la iglesia. Que mayor también. También realizamos trabajos en la iglesia. Hay muchos trabajos que nosotros realizamos en la iglesia. Con un corazón sincero implica un corazón con una sola meta, un solo propósito, un solo objetivo. ¿Cuál es esa meta, ese propósito, ese objetivo? Honrar a Cristo. Eso debe ser, honrar
a Cristo. Qué bendición es saber que los empleados cristianos son en realidad ministros de Cristo, mientras que operan sus maquinarias, usan sus herramientas, conducen sus vehículos o trabajan en cualquiera de que sea la vocación que tenga. Sea la vocación que tenga. Por eso, es muy maravilloso entonces, sea cualquier tipo de trabajo que uno pueda tener. En la iglesia, por ejemplo, puede ser el pastor, puede ser los líderes, pueden ser los ministros, pueden ser los evangelistas, puede ser cualquier hermano común y corriente, también sirve a la iglesia, brindando, predicando su palabra, llevando el evangelio a todas las personas. Y en nuestra obra cotidiana, laboral también. Todo trabajo, sea un carpintero, sea un doctor, sea una técnica enfermera, técnico enfermero, sea un enfermero. Cualquier labor, todo debe ser para honrar a Cristo. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, sigamos viendo un ratito el versículo 22 que decía, ¿no? El trabajo debe venir del corazón. Hoy en día se ha perdido mucho eso. Muchos profesionales ya no cumplen su trabajo con vocación, sencillamente lo cumplen porque estudiaron nada más. Tal es el caso de los doctores, los técnicos enfermeros, los enfermeros. Muchas veces estas personas reciben al paciente y listo, el médico dice, ¿qué es lo que usted tiene? Tiene esto, esto, esto. Muy bien, tome su receta, váyase, tranquilo, cuídese. No lo hizo con amor, no lo hizo con vocación, sencillamente hizo por cumplir. Igual sucede con los que son maestros en los colegios, en las universidades. Vienen y dicen, muy bien, hagamos este tema. El tema de hoy en día es esto. Abran sus libros, abran ya esto y se acabó. ¿Y dónde está el amor hacia ese alumno para que pudiera ese alumno comprender que lo que se le enseña por el bienestar de su vida diaria y por la cual va a llegar a ser un gran profesional? Ya no hay vocación. Y es muy triste. Hasta eso se ha llegado hoy en día los maestros. Por eso, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, que nos sale del amor hacia la persona que estamos atendiéndoles, sirviéndoles. Es muy triste hoy en día lo que está sucediendo. Por eso, hacedlo de corazón como para el Señor. El trabajo a medias es un testimonio pobre. Es un testimonio pobre. El trabajo a medias. Al obrero infiel y de corazón a medias Cristo lo juzgará cuando Él vuelva. De modo que lo que conviene hacer es lo mejor que podamos por amor a Cristo. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto significa que cualquier labor, incluso las más rutinarias o difíciles también, con entusiasmo y diligencia, sin quejarse.
viendo el trabajo como un acto de adoración. Hoy en día se quejan mucho. Que no alcanza para nada. ¿Usted de quién depende? ¿De los hombres o de Dios? ¿En quién está puesto su confianza? ¿En Dios o en los hombres? ¿En quién ha puesto usted su confianza? Puede ser que quizás la remuneración no está compensando con el trabajo que nosotros realizamos. Pero Dios es nuestro Señor y Él hará que nuestro corazón haga la labor contento como para Él. Habíamos leído la primera parte, ¿no? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. La segunda parte del mismo versículo 23. Hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres. Cambia la perspectiva laboral. Ya no se trabaja solo por un sueldo o por reconocimiento humano o por miedo a un jefe terrenal, sino para agradar a Dios, quien es el verdadero destinatario del esfuerzo. A veces ocurren muchas cosas en los centros laborales. Puede ocurrir que no le agradas al jefe. Tú puedes ser un buen trabajador, puedes estar haciendo un buen trabajo, pero resulta que no le agradas. Hay algo que no le agrada. Y sobre todo los creyentes pasamos muchas dificultades en los centros de trabajos, porque no les agrada la forma de que tú piensas, de que tú puedes opinar. Como estos son mundanos, los jefes mundanos no van a comprender al trabajador. Sencillamente ellos van a ver que haya resultados, nada más. Y de repente no se llegó a un resultado agradable para el empleador. Y le caíste mal. No me sirve, dice. Pero tú has hecho un buen trabajo. Lo has hecho como para el Señor. Porque el destinatario del trabajo es el Señor. Es el Señor. Y puede hacer que este empleador pueda cometer una injusticia. No le agradaste. Y a veces pasamos los creyentes muchas esas situaciones, que no le agradamos a los... ¿Por qué? Porque no compartimos las mismas opiniones mundanas que tienen. Nosotros somos hijos de Dios, creyentes, y estamos firmes en lo que manda la palabra de Dios. Y vamos a recibir muchos polos opuestos, aún en nuestros centros laborales. Pero ténganlo presente que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, para Cristo, nuestro amo absoluto. Por eso los patrones deben conducir sus asuntos como cristianos. Eso es mejor. ¿Qué mejor si tuviéramos a un patrón que conduzca los asuntos de su empresa, de su trato con el personal, con los trabajadores, como unos verdaderos cristianos? No es correcto que el patrón cristiano trate mal a sus obreros cristianos porque todos están en Cristo. Eso debe ser la actitud de un verdadero patrón cristiano que profesa, que dice creer en Cristo, que dice creer en Dios. Es eso. Versículo 24 dice:
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Aunque los hombres no reconozcan el esfuerzo, Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. La recompensa no es solo material, sino espiritual y eterna. Eterna. De repente en un centro laboral tú puedes hacer los trabajos. Quizás llegas temprano. Quizás eres la persona que te vas un poco más tarde de tu hora laboral. Y eso no ve el empleador. El empleador no le presta importancia a eso. No ve el esfuerzo que uno hace. No nos debe nosotros llamar la atención porque nosotros le servimos a Dios, porque nosotros vamos a recibir la mejor recompensa del Creador, que no solamente es material, porque Dios nos va a recompensar la vida espiritual, y qué mejor una vida espiritual eterna. A eso nosotros realizamos las labores de nuestro trabajo. Aunque los hombres no reconozcan el esfuerzo, pero Dios sí lo va a hacer. Dios sí lo hace. La recompensa, vuelvo a recalcar, no debe ser solo material. La mejor recompensa que podemos recibir nosotros es la vida espiritual, que es eterna. ¿Por qué? Esa es la herencia que nosotros recibiremos como hijos de Dios. Esa es la herencia. Debe darle lo que es justo y equitativo. Eso le corresponde a los patrones. Eso lo vamos a ver más detalladamente en el versículo 25. Entonces la segunda parte del versículo 24 dice, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Esta frase dignifica cualquier trabajo honesto, elevándolo a un servicio sagrado para el Rey. A un servicio sagrado para el Rey. Entonces, ese es el mejor servicio que nosotros brindamos. Tanto el empleador como el empleado. Tanto la persona que contrata al personal como la persona que es contratada para brindar un trabajo. Y a veces se pueden cometer muchas injusticias, y eso lo vemos en el versículo 24. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Se puede recibir muchas injusticias, tanto como el empleador, como también como el empleado, como la persona contratada. Puede cometer muchas injusticias. El empleador no le brinda importancia al trabajador, no le importa si el trabajador, e incluso hasta los explotan, dándole a profesionales sueldo mínimo. Y hoy en día se está viendo mucho eso acá en esta nación. Se está contratando a trabajadores, quizás son estudiantes, algunos ya terminaron sus estudios, pero igual les siguen ganando sueldo mínimo. Y hacen el trabajo de un trabajador profesional. Ese es explotarlos. Ese es lo que hacen los empresarios hoy en día. Y el trabajador acepta porque necesita trabajar, necesita cómo solventar sus esfuerzos, sus necesidades. Y eso es una injusticia que está haciendo este empleador.
pero recibirá la injusticia de parte de Dios, porque es Dios quien va a ver eso. Por eso es que a veces la gente que no conocen a Cristo, ¿cómo es que hacen? Reclamas en sus protestas, berrinches, o a veces hacen laberintos donde destruyen las calles, destruyen, y eso no es bueno delante de los ojos de Dios. Está bien, puedes hacer un reclamo, pero no es la forma de destruir las cosas que a otros les han costado esfuerzo, de poder, poner un negocio, de poner algo, de poner de repente un taxista que es un modo de trabajar, y estos laberintosos destruyen el auto, todo. Piensan que con eso el gobierno los va a solucionar. ¿Quién puede suplantarle o resolverle el asunto de aquel taxista, su auto destruido? Rompen las cosas, los vidrios que a otras personas les costó el trabajo de poder hacerlo, o de la persona que contrató para que pagó un dinero. Esa no es la forma. Acudamos a Dios si vemos alguna injusticia, para que Dios tome cartas cabal, porque lo que Dios hace también es un juez justo y está para implantar también justicia. Por eso, igual también sucede con el empleador, con el empleado. ¿De qué manera puede cometer injusticia? Cuando se burla del empleador, donde no cumpliendo con los horarios de trabajo contratado. No está el empleador y aprovecha para relajarse, para no cumplir con el trabajo que se le pidió. Esa es injusticia, porque se le contrató y recibe un sueldo por el contrato recibido, y sin embargo no lo cumple, no lo cumple. Es muy triste que también este trabajador va a tener que recibir la ira, la injusticia que Dios va a implantar sobre todo. Porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales para Dios. Seas el empleador o seas el empleado o el trabajador, para Dios somos iguales. Dios nos va a juzgar. Por eso, este pasaje, estos versículos, nos invitan a transformar la actitud laboral. La actitud laboral. A dignificar el trabajo diario. Para eso estamos llamados nosotros. Tanto el empleador como el trabajador o el empleado, debemos transformar la actitud laboral. La actitud laboral. Para eso somos llamados. Para eso somos llamados. También somos llamados para dignificar el trabajo diario que nosotros realizamos. ¿Para quién? Para Dios en primer lugar, y luego será, si nosotros somos contratados como trabajadores, para Dios y también para el empleador. Y también con esto debemos vivir con la motivación de agradar a Dios con cada tarea que hagamos. Cada tarea. Sea en nuestro centro laboral como también en la iglesia.
con los trabajos que realizamos en la iglesia. Todo trabajo que se realiza también en la iglesia debe ser para agradar a Dios, no para nosotros volvernos famosos, no para que nos hagan bastante likes y cuantas cosas. Y en todos los videos que yo realizo, no me importan si las personas le hacen like y esto, no. Porque todo lo que yo tengo que hacer es para Dios. A mí más me dignifica que todo lo que hago lo hago para Dios. Y si así tenga un like, 2 likes o 1000 likes, lo que sea, no me importa, porque el trabajo que se realiza es para el Señor. Y es eso lo que tiene que ser glorificado. Dios. Dios debe ser venerado y honrado, porque es Dios, el ser supremo, el amo y Señor de nuestra vida, en forma absoluta y no relativa, como hoy en día se está viviendo. El relativismo se ha metido hoy en día en todo, en los centros laborales, en las iglesias, en todo, en los centros de estudios, en todo se ha metido el relativismo. Dios es absoluto, no relativo. Por eso debemos darle lo que es justo y equitativo. En estos días de contratos sindicales, las regulaciones del gobierno y las condiciones económicas como competitivas para el empleador cristiano, es un desafío darle a Cristo el primer lugar en sus negocios, en sus empresas. Le es muy difícil muchas veces al empleador darle a Cristo lo que se merece. Es muy difícil al empleador. Es muy difícil al empleador darle a Cristo lo que se merece. Le es muy difícil. Pero Dios promete honrar al creyente que así lo hace. Si el empleador pone a Cristo primero y le da preeminencia, podrá presentarse ante su amo con un corazón limpio. ¿Quién es su amo? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el amo. Cristo Jesús es el amo. Entonces solamente así. A eso está llamado el empleador también. Que todo su negocio, todas sus empresas deben estar dedicadas a Cristo. Y no para llenarse los bolsillos. No para aprovecharse y ver que solamente ganen para Él, para Él, para Él. ¿Y para Dios qué? ¿Para Dios qué? Y peor, cuando no le importa su trabajador, como manifesté hace unos momentos. Peor todavía. No dignifica nada. Es empleador a Cristo. Y puede ser una empresa próspera económicamente aquí en la tierra, en el mundo. Pero delante de Dios no es nada, es un pobre miserable que el día que se muera no se llevará nada. No se llevará nada. Y solo le esperará la muerte eterna. Eso es lo más triste. De nada le sirvió explotar a sus trabajadores, hacer vida social abundante acá, con banquetes y todo. Eso es lo que le sucedió cuando Cristo Jesús habló sobre el rico y el Lázaro. Y Lázaro es un claro ejemplo. El rico tenía mucho dinero, hacía grandes banquetes.
Y a Lázaro a veces no le daba nada. Lázaro tenía que comer las migajas que caían de la mesa donde hacían los banquetes. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le esperó? La muerte eterna. Entonces, hagámoslo todo. Hagámoslo todo, tanto el empleador como el trabajador o el empleado. El empleado, hagámoslo todo como para el Señor, para su honra y su gloria. Bendito sea alabado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a terminar con una oración. Muchísimas gracias al Dios creador de todos los cielos. Padre, Señor bendito que estás en los cielos, te doy las gracias. En primer lugar, como persona, personalmente, Dios, te doy la gracia porque tengo un trabajo, Señor. Toma tú el control de todo el trabajo que yo realizo, Señor. Toma el control de todas las cosas que hago, Señor. Y también en el trabajo en la iglesia, también, Señor, todo trabajo que pueda realizar, que sea para tu honra y tu gloria, Dios. Padre, en tu mano de amor, encomiendo mi labor laboral, Señor. Gracias, Padre, gracias en Cristo Jesús, Señor. También, Señor, gracias por todas las personas que me están escuchando. Bendice sus vidas, Señor, y que también ellos puedan honrarte y glorificarte también, Dios, en sus centros laborales, y los hermanos que también te sirven en la iglesia, que todos lo hagan para tu honra y tu gloria, Dios. Gracias, Padre. Bendice la vida de cada persona que me escucha, Señor. De todas mis amistades, de todas las personas que me conocen, Señor, personas del extranjero, todos, Señor. Bendice sus centros laborales, Dios, y que toda remuneración, Señor, sea satisfecha sus necesidades, Dios. Porque tú eres el Dios que nos provee, Dios. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Voy a terminar con una canción. Es un corito que casi siempre me gusta cantarla porque es muy precioso, es un versículo bíblico. Voy a cantarla, dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios, para ser llamados hijo de Dios, para ser llamados hijo de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios, para ser llamados hijo de Dios, para ser llamados hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.